This call is now being recorded. ¿Se puede visualizar? Disculpe. Todavía no, si midemos de repente unos segundos para que... Ya. No sé si estás compartiendo pantalla, si a mí no me sale a mí que estás compartiendo algo. Ahora sí está compartiendo. Ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, a mí ya se puede visualizar la pantalla. ¿Empezamos? Hola, ¿me escucha? Sí, a mí ya podemos empezar. Ya, listo. Buenas tardes con todos. El tema de hoy día es aplicaciones de los sistemas de información geográfica a la GRD. Bueno, el nombre del artículo es mapeo de peligros por hundimiento terrestre en la zona de Sapporo, utilizando el modelo de relación de frecuencias y sistemas de información geográfica. Acá tenemos, a continuación estamos presentando la lista de contenidos de todo el paper. Introducción, objetivos, metodología, resultado, discusión, conclusión y perspectivas. La introducción. Bueno, en Japón los terremotos se han producido a pequeña y a gran escala cada año. Se aplicó el modelo de regresión logística y los SIG para evaluación del riesgo por hundimiento del suelo. El hundimiento terrestre es uno de los desastres más importantes en todo el mundo. Puede ocurrir en varias áreas, pero especialmente en las zonas urbanas. Para presentar un resultado más fiable, en este estudio se utilizó gran parte de la base de datos de los pozos que son esenciales para la evaluación de liquefacción del suelo por terremotos. Entonces, para esto vamos a poner primero qué es un SIG. Un SIG es un marco para recopilar, gestionar y analizar los datos. Disculpa, no se está proyectando, pero no está avanzando en las diapositivas. ¿Ninguna? A ver. Ya. ¿Me pueden indicar en qué diapositiva está? Se quedó en la carátula, en la portada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ahí. No sé. ¿Lo pueden visualizar? Recién es que se puede ver los cambios, pero al momento que se está hablando no se han podido ver los cambios. Ya. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí se puede ver. Ya, listo. Ya, entonces comenzamos de nuevo. Bueno, el modelo es mapeo de peligros por hundimiento terrestre en la zona de Sapporo, utilizando modelos de reflexión de frecuencias y de SIG. Para esto tenemos la lista de contenidos, que es introducción, objetivos, metodología, resultado, discusión, conclusión y perspectivas. La introducción. En Japón los terremotos se han producido a gran y pequeña escala cada año. Se aplicó el modelo de regresión logística y los SIG para la evaluación del riesgo por hundimiento del suelo. Entonces, el hundimiento terrestre es uno de los desastres más importantes de todo el mundo. Puede ocurrir en varias áreas, pero especialmente en las zonas urbanas.
Para poder obtener un resultado más fiable en este estudio, se utilizó gran parte de la base de datos de los pozos que son necesarios para la evaluación de la liquefacción del suelo por terremotos. Luego vamos a explicar un poco qué es un SIG. Un SIG, un sistema de información geográfica, es un marco para recopilar, gestionar y analizar los datos. Bueno, acá tenemos la información de los mapas que se obtienen en campo. Luego tenemos un conjunto de datos. Entre ambos documentos se realiza un análisis y luego la información obtenida se puede utilizar para diferentes aplicaciones. Entonces, con el SIG nosotros podemos analizar la ubicación espacial y organizar las capas de información de visualizaciones utilizando mapas y escenas en 3D. Para este estudio se utilizó el software ArcGIS Pro 2.4. El área de estudio. El área de estudio fue en Sapporo, que es uno de los 10 barrios de Hokkaido en Japón. Esta tiene un área de estudio total de 56.97 kilómetros cuadrados. Y esta zona es una de las más propensas de los terremotos en Japón. Ha habido más de 93 terremotos con más de escala de 6 durante los últimos 10 años. Entonces, en esta área se ha producido alrededor de 4 kilómetros de hundimiento y daños en la carretera. La ubicación reportada frente a hundimientos era consistente con la ubicación de las líneas del metro de Tobu. Bueno, acá podemos ver el área de estudio y la parte del hundimiento donde se marca con la línea roja es la línea del metro de Tobu, que es la parte más preponderante del hundimiento. Luego, entonces, para este estudio se realizó una serie de 7 factores para identificar cuáles eran las causas del hundimiento del suelo. Entre ellos vamos a tener la litología. Este es uno de los mapas de litología. Luego tenemos el rango de pendientes del área de estudio. Luego conseguimos con uso de suelo, que es este de acá, los niveles de áreas de agua subterránea. Luego la línea ferroviaria del metro. Luego las precipitaciones anuales y los datos del índice de Mercalli modificada. Entonces se tuvo un conjunto de 7 datos, que son litología, pendiente, uso de suelo, niveles de aguas subterráneas, línea ferroviaria del metro, precipitación y la intensidad del terremoto. Para esta base de datos espacial se tuvo una subclasificación para algunas áreas, como es litología, topografía, los datos meteorológicos. Y en esto también quería agregar que los datos de litología se extrajeron del mapa geológico producido por el Servicio Geológico de Japón, la base de datos de pendiente, así como de uso de suelos y líneas ferroviarias se obtuvo a partir de mapas topográficos y mapas de uso de suelo suministrados por la División Nacional de Información de la Tierra. Y los datos del terremotos se obtuvo a partir de información de la Agencia Meteorológica de Japón. Bueno, también con esto, uno de los métodos fue la interpolación de la ponderación de los datos en 20 regiones. Y también se utilizó la gran parte del software Google Earth Pro. Luego, entre uno de los factores también se obtuvo la base de datos para obtener información sobre los pozos subterráneos. Entonces, para esto se puso los datos en bruto, que era la información en campo, luego se puso la información obtenida del área de estudio, y con esto se usa una base de datos construida sobre el valor de los pozos. Este es uno de los factores más importantes porque con esto nosotros podíamos evaluar la liquefacción del suelo por terremoto, que es un gran
un gran fuerte para las grandes ciudades en las zonas rurales. Luego de esto se presentarán los objetivos de este estudio, que era presentar la susceptibilidad del hundimiento del suelo debido a los terremotos en zonas urbanas, para prevenir y minimizar los daños graves causados por el hundimiento del suelo, usando los sistemas de información geográfica. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Para esto se tuvo un modelo de relación de frecuencia, que es un método de análisis cuantitativo de probabilidad, y los factores de frecuencia de cada factor se utilizaron usando la siguiente ecuación, que es la que se puede visualizar en la pantalla. Luego se tuvo un cálculo de tasa de predicción con sus siglas PR. Se utilizó la siguiente fórmula también. Y bueno, utilizando los valores del PR y el índice de susceptibilidad a la subsidencia, se calculó los valores de cada factor y los valores de RF de cada clase, utilizando también la siguiente ecuación. Por último, los mapas de susceptibilidad a hundimiento de la Tierra se construyó utilizando el software ArcGIS-Pro con los valores de GSSI, que es la susceptibilidad por subsidencia del suelo, calculados. Bueno, los resultados. Los valores de RF, de la frecuencia y la radiofrecuencia de los 7 factores se calcularon utilizando un modelo. En la siguiente tabla se va a poder verificar cuáles son los valores de cada factor. Tenemos para el caso de litología, dependiente del nivel de precipitación, de agua, la distancia del metro y los valores del terremoto. Con estos resultados lo que se pudo observar es que en litología solo la clase del Pleistoceno eran los que tenían un mayor susceptibilidad a hundimiento del suelo. En el caso de pendiente se mostraron valores más altos a medida de que la gradiente aumentaba. Entonces se tiene desde hasta 1.3 o 1.98. El uso del suelo, entre las clases de la ferrocarril y la carretera, en esa zona se obtuvo un hundimiento muy alto. El nivel de agua subterránea también representa un valor muy alto referente al hundimiento del suelo. La línea de ferrocarril y de metro también muestra mayor subsidencia, hundimiento del suelo. Las precipitaciones eran a medida de que iban aumentando los rangos, que era de 0 a 99.847 milímetros. Y la intensidad del terremoto va entre un rango de 7.5 a 8.9 en esa área, en el área de Sapporo. Bueno, con esto se obtuvo un peso de cada rango y factor, que fue el que se pudo obtener para poder realizar el estudio. Con estos datos se usó una superposición entre factores y se obtuvo el siguiente mapa temático, en donde se obtiene primero esta presentación es de usos de suelos y el nivel de agua subterránea. Usando las áreas verdes es de una susceptibilidad muy baja y las áreas rojas o naranjas es entre alto y muy alto. En este segundo mapa temático se pueden observar los datos superpuestos entre pendiente y precipitación. También en donde el color verde indica una susceptibilidad baja y el color rojo una susceptibilidad muy alta. El tercer mapa temático se puede obtener entre los datos superpuestos del ferrocarril y de la línea del metro.
en donde se tiene que justo la parte de la línea ferroviaria tiene una susceptibilidad muy alta. Con esto se pudo, interpolando los tres mapas ya mencionados anteriormente, se pudo obtener un mapa de susceptibilidad del suelo construido en el área de estudio, en donde indica que la parte de subsidencia o que es preponderante al hundimiento del suelo es justo la línea negra que corresponde al metro de Tau. Y el área de influencia del metro también presenta una variación muy alta. Las áreas verdes o verdes claros son muy bajas o bajas, y naranja y amarillas moderado. Bueno, luego de esto, los investigadores realizaron una verificación de qué tan confiable eran estos datos obtenidos, de acuerdo a la información que ellos presentaban en campo. Y con esto se comparó la información de los datos reales con un método que ellos aplicaron, el método ACU. Por esto, las curvas de velocidad explican de qué está explicando este método. Bueno, acá se puede ver la perspectiva de en qué rango era más susceptible al hundimiento y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, esto hasta acá sería toda esta presentación. En esta parte tenemos las conclusiones y perspectivas, que era a partir de los resultados se demostró que el factor de distancia del ferrocarril del metro tiene mayor influencia en el hundimiento. La verificación se realizó utilizando el método ACU y mostró una precisión de predicción del 85.17% del mapa de susceptibilidad. Y con este mapa nosotros vamos a poder tener una medida preventiva contra el riesgo de subsidencia en el suelo para reducir la escala de daños efectiva. Bueno, con eso estaría culminando esta presentación y alguna duda o consulta. Muchas gracias, Xiaomi, por la presentación. Bueno, podemos venir a Leti y de los participantes que deseen opinar. Gracias, Solange. Muy buenas tardes con todos los integrantes del Journal Club y aquellos participantes que han tenido el interés de conectarse. Como habían visto en las redes, les habían compartido el artículo que teníamos previsto trabajar el día de hoy y que muy amablemente nos ha hecho el resumen Xiaomi y de una manera bastante práctica los resultados de este artículo. El espacio lo que busca, y por eso se les compartió con todos el artículo, es que todos habíamos tenido la oportunidad de revisarlo y poder aportar desde el expertise que cada uno de ustedes maneja. En su mayoría, los que integramos, o también los que estamos conectados, estamos familiarizados con la carrera de Ingeniería Geográfica. Sin embargo, tenemos también participantes de otras carreras que no son muy afines. Entonces, este módulo se denomina SIC, aplicado en la gestión de riesgo de desastre, porque los sistemas de información geográfica, como muy bien lo ha mencionado Xiaomi en la parte introductoria, es una herramienta de apoyo que puede ser aplicada en múltiples usos, ¿no? En este caso, en el tema de gestión de riesgo de desastre. Como una herramienta informática, tiene la ventaja de permitir georreferenciar o espacializar información y tener un análisis más a detalle, minucioso. Nos permite no solo hacer consultas, sino analizar espacios geográficos, identificar a manera de detalle los atributos de los mismos y también nos facilita la visualización y por lo tanto la toma de decisiones.
ese es el punto fuerte de la herramienta, que puede emplearse un software comercial o un software licenciado libre, cualquiera de las dos opciones, pero va a depender mucho del investigador, del profesional, que identifique los criterios a evaluar. El software siempre va a emitir un resultado, eso es evidente, pero tiene que haber, como lo ha mencionado también Xiaomi en la parte final, una etapa de validación. Entonces, eso implica ver o contrastar que los resultados que haya tenido en mi modelo sean coherentes con lo que se pueda reflejar en la realidad o registros históricos. Por lo tanto, un punto fuerte también es el registro de información y la data. Entonces, es por eso la relevancia que tienen los sistemas de información geográfica. Algunos están más familiarizados en su uso, lo cual es bueno porque les permite tener opción a nuevas herramientas, ¿no?, para poder emplearla y tener alternativas de selección. Entonces, el sí como tal no solo es el software, sino también implica que seamos capaces de identificar datos e información. Clasifiquemos la información. Mantengamos también el tema de escalas. No es descargar información de diferentes fuentes, ¿no?, y cruzarlas, no, sino que hay que también tener un criterio de clasificación por los tipos de datos, porque puedes tener, pues, datos vectoriales, raster, ya a qué escalas los vas a trabajar, dependiendo al ámbito de estudio que hayas seleccionado. Entonces, solo una parte es el software, la otra parte viene a ser los datos y la información que ustedes puedan recopilar según el tema de interés que estén abordando. Otra parte clave es el método a emplear. Seleccionar el método, y eso implica investigación. Hay que buscar opciones. Para el tema de hundimiento, en este caso, como nos compartía Xiaomi, el modelo empleado fue el modelo de índice de frecuencia. Y lo que buscaba era determinar espacios o susceptibilidades para casos de hundimiento, pero en ámbitos urbanos. Por eso aplicaba el tema de las variables de ferrocarriles y de las carreteras, siendo una de las variables más importantes el tema del agua subterránea y el tipo de suelo. Entonces, quiere decir, para el caso de gestión de riesgo de desastre, que si estamos evaluando un determinado peligro, seamos capaces de clasificar e identificar qué variable tiene una mayor prioridad. No va a ser la misma. Un ejemplo para poder entender por qué dice que hay que clasificar y que hay variables que van a tener una mayor relevancia, es en el caso, por decir, de inundaciones fluviales con temas de deslizamiento. Una variable que todos podríamos decir a primera instancia es que el tema de inclinación del terreno, es decir, de pendiente, es algo muy importante para los dos peligros que se están evaluando. Sin embargo, el criterio de cómo ordenemos esa información va a cambiar los resultados. Para el caso de una inundación fluvial, por el incremento del caudal, ¿qué nos favorece más? Que tengamos una pendiente plana o que sea de mayor, o que sea pronunciada, que sea plana, ¿verdad? Mientras menor pendiente tengamos, eso va a favorecer, va a condicionar a que el peligro, pues, se pueda afectar a una mayor área. A diferencia del deslizamiento, podríamos decir que cuando se tiene una mayor inclinación, ¿no?, del terreno, entonces eso hace más propenso al tema de deslizamiento. Entonces, es la misma variable, pendiente, sí, pero los datos de cada uno, esas características o peculiaridades, si le queremos llamar de esa manera, va a determinar mucho en el resultado. A veces uno se mecaniza, se automatiza, piensa que ya es pendiente y lo ingreso tal cual y voy a cruzar las variables y vas a obtener un resultado, pero el resultado no es el correcto. Entonces, viene desde la selección de los datos. Entonces, eso es muy importante cuando manejamos sistemas de información geográfica. No solo el software, sino los datos, la información, el homogenizar esa información, el determinar escalas, el determinar formatos y los criterios de las mismas. El método a emplear es importante. Actualmente en gestión de riesgo de desastre, lo que manejamos oficialmente para el análisis de peligros es la metodología de SATI, que también tiene
características similares a lo que nos ha compartido Xiaomi, que es el modelo de índice de frecuencia, ¿no? En el modelo de SATI que aplicamos en nuestro contexto peruano, a la fecha, ¿no? Porque evidentemente en adelante esto puede modificarse, es que empleamos para la caracterización del peligro, empleamos factores condicionantes, desencadenantes y parámetros de evaluación. La metodología aplica esos tres criterios, por decirlo de alguna forma, para caracterizar solo el peligro. No estamos hablando ni de vulnerabilidades ni de riesgos, solo peligro. Factores condicionantes, desencadenantes y el parámetro de evaluación. Quienes hemos leído el artículo ya le estamos como que encontrando coincidencias, ¿verdad? Entonces, en factores condicionantes hacía referencia, o lo que se tiene como referencia es que el factor condicionante son las características propias in situ del territorio, ¿sí? Lo que podamos identificar en primera instancia. Y dentro de esos factores condicionantes podríamos mencionar, por ejemplo, el tema del suelo, ¿no? La litología, geología, también podríamos considerar el uso actual del suelo, que es referente al tipo de suelo, evidentemente. También pueden considerarse variables como topografía, cobertura vegetal. Entonces vas a tener un sinfín de variables, de factores condicionantes, pero hay que seleccionar con cuáles nos quedamos según el tipo de peligro que estemos evaluando, ¿no? Y que después, una vez identificada esa variable, cada uno de los atributos ya específicos que se manejen. Aparte, el otro criterio que se manejan para la caracterización del peligro es el factor desencadenante, que se entiende que es aquel factor que va a ser responsable de la generación del peligro, es el que va a hacer que esas características propias del territorio pues desencadenen, ¿no? O tengan como resultado el accionar del peligro. En el caso del que estaba compartiendo Xiaomi era el tema de la actividad sísmica. Por lo tanto, ahí su variable era el tema de la intensidad y tenías que tener registro de aquellas actividades sísmicas para ese ámbito de estudio en Japón. En el caso de otros peligros que estemos evaluando, igual en nuestro contexto también es similar, entonces tenemos que identificar el factor desencadenante. Por ejemplo, si tomamos el tema del deslizamiento, caídas de rocas u otros, puede ser la actividad sísmica en caso de caídas de rocas, aquella variable que desencadene o aquel factor que desencadene, o puede ser, por ejemplo, el incremento de precipitaciones, una variable que desencadene, pues, el tema del deslizamiento, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta ya de que tengo una infinidad de datos, pero empiezo a clasificarlo, ¿no? Hay un tema de orden de por medio y bastante análisis de por sí. Y el parámetro de evaluación, que es lo que caracteriza la metodología de SATI cuando se hace el tema de caracterización del peligro, es que son las variables que van a permitir identificar características propias del peligro. Entonces ahí entra el tema de la magnitud o intensidad o de repente la acumulación, ¿no? de un material determinado. La confluencia de estos tres criterios es lo que permite, bajo el contexto de la metodología de SATI, caracterizar un peligro, ¿no? Entonces, esa es una metodología. La otra metodología es la que nos ha compartido Xiaomi, y así, para cada tipo de peligro van a haber una serie de metodologías, bibliografía sobre eso extensamente para revisar. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que el que esté investigando, el estudiante, el profesional, según su ámbito laboral o el tema de interés, pues identifique, tenga claramente seleccionado el método que va a aplicar, ¿no? Y los pros y contras del mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en parte. Y el otro, la persona, ¿no? Quien maneja el software, porque va a haber después un tema de evaluación. Siempre tiene que haber una validación del resultado. No podemos asumir como 100% aquello que el software me haya dado como modelo, ¿sí? Eso es manera de criterio. A veces se incide en ese error de que como ya lo hice con todas las variables y ya crece, ya tengo el resultado, pues eso es al 100%, ¿no? Y no es así. Lo otro es que los sistemas de información geográfica, pues, me permite esa ubicación espacial del problema que uno esté evaluando, analizando. Es necesario, ya lo hemos mencionado, normalizar o estandarizar la recolección de los datos, almacenarlos de forma coherente,
de manera que permita ser actualizado o manipulado con un mínimo esfuerzo. Esto ya viene mucho con el profesional que lo maneje, pues que tenga claramente es que la información no solo debe ser entendido por mi persona, sino por cualquier persona que pueda emplearlo en adelante, ¿no? Entonces tiene que ser manejable, entendible, eso implica desde cómo uno estructura la información. Sí, a veces se tiende a que somos muy hábiles en el manejo del software y yo me entiendo, yo sé cómo organizo los datos y yo me entiendo, yo el que he realizado, pero después cuando alguien quiere hacer una réplica del mismo, pues ahí tenemos otro problema y es algo que afecta mucho en el sector público. Los funcionarios son, como quien dice, aves de paso. Entonces, si uno trabaja de esa manera, que es información que solo esa persona entienda, cuando deje el cargo y quien lo asume en segunda instancia, pues no va a tener las mismas posibilidades. Entonces, eso de la información es muy, muy importante. A veces pasa desapercibido, pero trae a futuro, trae algunos inconvenientes, ¿no? Entonces hay que dar también de nuestro lado ese tema de almacenar, organizar, siempre dejar un registro que se pueda entender. Y por eso es que la información se maneja con los atributos, ¿no? Simbología y qué es cada uno para que cualquier persona, no solo aquel que maneje sí pueda entenderlo, revisarlo, ¿no? A cualquier consulta que quiera realizar. Voy a obtener, evidentemente, modelos cartográficos a partir de la combinación de las diversas variables que podamos seleccionar. Va a haber una facilidad para presentar esta información gráfica, ¿no? Porque es una representación gráfica. Antes, todas las informaciones, bueno, no antes, incluso todavía existen algunas instituciones, la información se maneja mucho en base de datos, ¿no? En Excel y hasta ahí llega, o SPSS, y ahí queda. Pero a nivel cartográfico esto había limitado, ¿no? Y eso que se tiene bastante tecnología al respecto. Entonces ahí es un punto fuerte a favor que se tiene que ir trabajando también de la mano. Y esto ayuda evidentemente a la toma de decisiones. Se aplica en ámbitos de salud, en gestión de riesgos, recordamos las anteriores sesiones que hemos estado trabajando. Gestión de riesgos no solo son los peligros de origen natural, también están los inducidos. Entonces, también entra el tema de las epidemias o las pandemias, también todo aquello que se puede especializar, todo aquello que se pueda georreferenciar. Y recordemos que siempre trabajamos con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Ya tenemos especialistas de las ramas de salud, de sociología, biología, y cada uno va a usar la información según lo que requiera, ¿no? A sus necesidades. Entonces, por lo tanto, él sí da ese valor agregado a la información al presentarlo de manera gráfica y permite priorizar y permite tomar decisiones más acertadas, ¿no? Y eso se ha visto, pues usted ya con otro valor agregado, el tema de ponerlos ya en aplicativos y todo, y ayuda, ¿no? Ayuda, digo yo, bastante, al menos en varias de las autoridades o profesionales. Lo otro que también es que si bien manejamos sistemas de información y hay que tener en cuenta los datos y modelos, ¿no? Que vayamos a emplear, los sistemas de información no solo me van a responder a preguntas como ¿dónde está el problema, ¿no? Que es espacialmente ubicado, sino que también me permite responder cuestiones como ¿y cómo está, ¿no? ¿Cuál es su situación real? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Cómo va a cambiar de acá a 2 años, 5 años, 10 años? O sea, ¿cuál es el periodo de retorno de ese problema que yo haya estado evaluando? También me permite decir qué patrones voy a considerar, ¿no? Características en tiempo, en lugares, en áreas de influencia, y los modelamientos o suposiciones que podamos hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si incluyo una variable más? ¿Qué pasaría si retiro una variable? Entonces, claramente los sistemas de información son una herramienta muy importante, aplicable en varios ámbitos, ¿no? Y por eso lo habíamos puesto como uno de los módulos. Entonces, una parte es conocer, tener ese criterio, el por qué es importante, en qué casos emplearlo, ¿no? Y la otra ya, pues, es el expertise en manejar el software, ¿no? Que es también otra etapa muy importante que se aplica, ¿no? Manejar el software y los diferentes formatos que sean necesarios emplear. Pero lo otro también, según el tema que deseen abordar,
¿no? Conocer o empaparse de la materia que sobre la cual desean aplicar, ¿no? Eso también es trascendental. Entonces, en gestión de riesgo de desastre, ya les había adelantado, aplicábamos la metodología de SATI, aplicábamos factores condicionantes, desencadenantes, parámetros de evaluación. A diferencia de la metodología que nos había compartido Xiaomi, definimos umbrales, ¿no? Y niveles de peligro. Trabajamos con 4 niveles de peligro, no más. Y eso es para todas las instituciones porque es lo que está en la normativa vigente. ¿Que cambia? Bueno, cambia, cuando cambiará pues se tendrá 5 niveles o los que consideren, pero a la fecha son 4 niveles los que se manejan, ¿no? El nivel bajo, medio, alto, muy alto. En el caso de la presentación que nos hacía Xiaomi, me parece que había más niveles, ¿no? Eso va a variar según contextos. En el nuestro son 4 niveles, por lo tanto tenemos 5 umbrales. Ahí está, gracias Xiaomi. En su mapa ahí tiene 3, 4, 5, 6, 7, 6 creo, ¿no? 6 niveles, ¿ya? Pero en el contexto de nuestro país, pues manejamos 4 niveles, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? De nivel de peligro. Por lo tanto, implica que tengamos 5 umbrales. Tengo 4 niveles, 5 umbrales. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que es de nivel bajo, el umbral son entre qué valores se ubican, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que utilizar los sistemas de información es un método ya un tanto cuantitativo, ¿no? A diferencia de los otros métodos que estamos evaluando en las sesiones pasadas que eran cualitativos, este es más o me suma hacer valoraciones del tipo cuantitativo. Entonces, por cada nivel voy a tener umbrales, rangos mínimos y máximos, entre los cuales se comporta esa determinada variable, ¿sí? Eso también es algo que se ha visto, que hay diferentes resultados con diferentes niveles, ¿no? Entonces ahí también hay que normalizar, porque si no, también dificulta el tema de hacer uso de diferentes fuentes de información. Podríamos mencionar también al respecto de lo que nos ha compartido Xiaomi y con lo que manejamos en nuestro contexto peruano, es que cuando hacemos estos modelamientos, pues, de peligros, tenemos ya entidades técnicas científicas que generan un bagaje de información resultado de propios modelamientos, ¿no? Y para condiciones específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al INGEMET y ya nos da las características de susceptibilidad por diferentes peligros de geodinámica externa, ¿no? O al IGP cuando hablamos de peligros de geodinámica interna y tenemos todo el registro, y si no recurrimos al SISMIT y tenemos el registro de todos los acelerómetros y cuánto ha sido según la zona que les interese investigar. Igual si queremos hacer el tema del ANA, el ANA ya es modelamientos de determinadas zonas, ¿no? Para los temas de inundación, también toma consideraciones de máximas, ¿no? O fenómenos anómalos de alguna manera, y también los contempla en sus modelamientos. Entonces ya tenemos resultados de diferentes entidades técnicas y lo que hacemos es estandarizar y hacer pues uso de estos SIC para poder procesar la información, ¿no? Y hasta ahí tendríamos el tema del peligro. Entonces hay que hacer uso de esas informaciones. Ahora CENAMI también nos ha dado un punto fuerte porque ahora ya la información incluso ya no solo es de acceso público la información, sino que ahora nos da facilidades porque nos la presenta y nos permite descargar en diferentes formatos, ¿no? Entonces ahí CENAMI también como entidad técnica suma y aporta bastante, ¿no? Y entonces aquel que esté involucrado o quiere interesarse en tema de gestión de riesgos, pues vamos a estar como que más vinculados a los diferentes geoservidores o estudios también que cada una de estas entidades vaya emitiendo para generar estos subproductos, porque ya son otros productos que se van generando haciendo uso de esa información. Quiere decir que la información que empleamos tiene que ser de fuente confiable. Esa es fuente secundaria confiable, entidades técnicas, pero si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Para algo en específico, entonces tendría que hacer levantamiento en campo, ¿no? Esa ya es fuente directa. También es válido, por supuesto que es válido, tiene mucho valor adicional. Otra cosa es que cuando hacemos variables, había una matriz que nos había presentado Xiaomi, donde cada variable tenía como que subtipos o subclases, ¿no? No sé si la puedes poner, Xiaomi, por favor. Te lo agradecería. Gracias. Ahí está.
Entonces, cada metodología, ¿no? Cada variable tiene una, en este caso, para este caso, tiene subclases, ¿no? En la metodología de SATI manejamos el siguiente término, más o menos para que se familiaricen. Manejamos factores condicionantes, le denominamos a estas variables o capas generales que vemos en la primera columna, es decir, el tema del suelo, de la precipitación, de la cobertura, ¿no? Litología, eso le denominamos factores condicionantes. Cada factor, ¿no? Va a tener un conjunto de parámetros, a eso le llamamos parámetros, y cada parámetro va a tener una serie de descriptores. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en factores condicionantes, yo considero que mi parámetro es el tipo de suelo. Entonces, los descriptores, según la metodología que manejamos, es que los descriptores son qué tipos de suelos tengo en mi ámbito de estudio. Tengo suelo arcilloso, tengo suelo limoso, tengo suelo arenoso, entre otros, o tengo roca dura, tal cual. Esos tipos, ya. Igual en pendientes, ¿no? Entonces, con factor condicionante, estoy evaluando el tema de peligros de deslizamiento, considero que mi parámetro es la pendiente, entonces, ¿cuáles son sus descriptores? Los rangos de pendiente, de 0 a 15, de 15 a 30 grados, de 30 a 45, 45 a más, ¿no? Entonces, esos rangos, ese detalle es el que nosotros denominamos, o la metodología, perdón, denomina descriptores, ¿ya? Pero establecer esos rangos tampoco es al azar. Ahí también se cometen algunos errores. Ustedes, no sé, algunos han tenido la oportunidad, perdón, de manejar los software ArcGIS, van a ver que el programita les permite a ustedes tener diferentes métodos de clasificación, ¿no? Entonces, a veces se cae en el error de que por defecto, ya, necesito 5 niveles, 5 rangos, le aplico, pues, en la metodología del software y le aplico cuantiles o división por división natural, no, ruptura natural que se denomina pues el ArcGIS, o si no la desviación estándar, y ahí que me arroje 5 rangos, ¿no? Creamos que así por automático eso debería ser, y no debería ser eso, porque tiene que haber investigación, tiene que haber un sustento de por qué estás dividiendo en 5 y por qué consideras que de 0 a 15 o de 15 a 30 grados es el descriptor que te va a ayudar para evaluar el tema de deslizamiento. Entonces, ahí nuevamente retrocedo y busco en dónde, en las entidades técnicas, qué rangos, ahí diría, por ejemplo, si es deslizamiento, vería en GEMET, y en GEMET, ¿por qué rangos de pendiente trabajan, ¿no? ¿Para qué tipos de peligro? Y ese dato puedo, y esa es la fuente, ¿no? Y ese es el dato que yo puedo tomar como referencia. Entonces, hasta para establecer estos rangos o los descriptores, también hay que tener bastante cuidado, no es mecanizarse con lo que los software nos puedan dar como opción. Nos ayudan, sí, pero siempre hay un tema de criterio de por medio, ¿no? Entonces, son algunas de las aportes o comentarios que les podría hacer en comparación a lo que Xiaomi nos ha compartido. No sé si ustedes tengan algún comentario adicional, alguna pregunta. Sí, en general, Leti, en los comentarios han dejado algunas preguntas. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Puede utilizar otras metodologías? Sí, puedes utilizar otras metodologías. Por ejemplo, en inundaciones fluviales utilizan metodología ECRAS, ¿no? Pero esa es una parte y lo condicionas a la metodología que se tiene de SATI. O sea, la metodología de SATI, ¿qué es? La metodología de SATI lo que hace es asignarte valores. O sea, tú tienes ahorita de manera descriptiva, dices, ¿no? Tipo de suelo, pendiente, y estos son los rangos, y ese es el tipo de suelo, o esta es la cobertura vegetal, boscosa, no sé, pues, detalles altos, bajos, qué sé yo, ya, pero lo estás diciendo de manera cualitativa, descriptiva. Entonces, la metodología de SATI o estas metodologías lo que hace es darle este valor cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es el peso ponderado que le corresponde? Y eso es lo que hace la metodología, ¿no? Y asigna para cada uno un valor jerárquico y un peso ponderado específico para que lo puedas ingresar al software, ¿no? Y puedas modelarlo, porque con el texto no vas a poder modelar, necesitas el valor numérico. Entonces, eso es en lo que te ayuda o va a ser el medio para poder hacerlo. ¿Puede emplearse otro o se puede complementar con otras metodologías? La respuesta es sí. Sí se puede
complementar con otras metodologías. Si es para fines académicos o de investigación, ahí no hay restricciones. Cuando es ya para los fines de las entidades públicas, del sector público, ahí sí, al menos en los niveles o resultados, por eso hay el tema de que se trabaja con evaluaciones de riesgo de desastre y es una metodología establecida, y dentro de esa evaluación de riesgo está la metodología de SATI, ¿no? Es como que ya está parametrado. Entonces, solo en esos casos. Pues si es para fines académicos de investigación, libertad de emplear las metodologías que se apliquen en nuestro contexto o en otros países, ¿no? Luego dice, a ver, cuando los resultados obtenidos, la aplicación del SIC ha utilizado alguna matriz que han aplicado para evaluar los riesgos y qué inconvenientes han tenido el factor de evaluación de riesgos. En la matriz. ¿Qué inconvenientes puedes encontrar en la matriz? Bueno, va a depender también de la evaluación que hagas. Si la pregunta es dirigida sobre lo que ha expuesto Xiaomi, esos son los resultados que tiene en la misma presentación. Pero no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Podrías comentarla en todo caso? Milton, ¿no? Normalmente... Sí, Sol. Sí, el ingeniero, el señor Nilton es quien hizo la pregunta, y me parece que ahorita Javier Mendoza ha levantado la mano también. Creo que quiere hacer una intervención respecto a la pregunta, o de repente otra pregunta que él considere. Buenas tardes. Sí, bueno, quisiera hacer un comentario sobre, bueno, las dos primeras preguntas, sobre con respecto a las metodologías, ¿con cuál sería recomendada? Como dice la ingeniera, una de las cosas más importantes es la generación de la base de datos. Si tu base de datos está bien armada con los criterios adecuados, la metodología, o sea, hay metodologías dentro de las investigaciones como regresión logística, análisis discriminante o random forest o la misma SATI. Lo más importante es la base de datos. En este caso, en el estudio, tengo entendido que han usado pozos. Creo que en la diapositiva 18, como factor principal para la base de datos son los pozos. Hay otros estudios en los que, por ejemplo, hacen uso de inventarios de eventos. Y recuerdo que en el paper de la semana pasada hicieron uso de datos de GeoIACTA. Esto creo que es lo más que quisiera recalcarlo, porque en los estudios cuantitativos, que creo que es una de las cosas que podría opinar, porque está más o menos, estoy revisando en eso, esto es lo más importante. Haciendo una buena base de datos y junto con los factores condicionantes y desencadenantes, creo que la generación del modelo puede ser muy bueno. Con respecto a cómo se genera el modelo, después de armar la base de datos, muchos de estos métodos cuantitativos, estadísticos, se generan mediante software estadísticos como R, SPS o el mismo Excel. Creo que no sé si esa era una de las preguntas que creo que habían acá, que era una de las cosas que quería aportar, ¿no? Que creo que estos estudios tienen tanto la parte SIG y también la parte estadística, ¿no? Que es, como se llama, la generación del modelo. Y creo que una de las cosas buenas de estos tipos de metodologías cuantitativas es que pueden ser validadas, bueno, primero mediante cruces y también mediante lo que había en el estudio, como son las curvas ROC. Las áreas bajo la curva es un método de bondad de ajuste, creo, tengo entendido, que muchas de las metodologías cuantitativas te permiten compararlos. Y eso es una de las cosas que pienso que son bien importantes, ¿no?, a destacar de este estudio. Sí, Javier, muy buenas apreciaciones, así es. Entonces, lo que nos ha compartido Javier, al menos de lo que él ha podido, de repente tener algunas aplicaciones, ¿no?, conocimiento del mismo, es que tienes una variedad de opciones, tienes un abanico de opciones, pero la parte clave siempre es la selección de la información, la metodología y la estructuración de esa información, ¿no? El armado de tus bases, eso es lo principal. Y de ahí ya con el software que estés aplicando, ¿no? Y ahí la validación de ese
de ese modelo que quieras obtener. Bueno, de ahí entre ustedes han ido interactuando y lo cual es bueno. No sé si hay alguna pregunta más o comentario o algún punto que ustedes consideren necesario resaltar. No hay ninguna. Bien. El tema de, entonces, parte de lo que se ha buscado es hacerles notar que en sistemas de información sí se maneja o tiene una amplia aplicación, hay una metodología oficial, no exime de que podamos emplear otras si es con fines académicos o de investigación. Que hay que hacer, es que depende mucho del criterio del profesional, sí. Sí, hay que empaparse mucho del tema, de las fuentes de información, fuente confiable, las escalas de la información, el nivel de la información y también cuando sales al campo, el cómo vas a recopilar, ¿no? A veces se cree erróneamente que una encuesta es ir y recopilar la información que tenga ya. No, tienes que armar, estructurar previamente, ¿no? Pensando en cómo vas a ingresar esa información luego en tu software, ¿no? Tienes que ponerte en ambas situaciones, ¿no? Recopilo la información en campo, lo voy a estructurar en un modelo de encuesta, si es que hay información que no la tengo de fuente, de alguna fuente secundaria, entonces tengo que recopilarla en campo ya, pero cómo después esta se va a interactuar con la otra, con las otras variables que estoy considerando. Eso también es importante. Entonces, sí, de todas maneras, es un mix de apoyarnos en otro tipo de herramientas que nos van a ayudar a poder seleccionar todos estos datos, ¿no? Eso solo para el caso de peligros, ¿no? Pero ya si hablamos de vulnerabilidades, puedo aplicar esa metodología igual de SATI, sí la podría aplicar fácilmente, pero también lo que determina es las variables que vas a emplear para cada peligro que estés evaluando, ¿no? Y cada uno la vulnerabilidad va a cambiar, ¿no? En el caso de la presentación que nos hizo Xiaomi, solo se ha centrado para el tema del peligro de hundimiento. Ahora, hay otro que es importante que se decía, el SIC sirve para la toma de decisión, sí, porque después del resultado de ese trabajo técnico, ¿no? Operativo en campo y técnico en el procesamiento y el resultado en sí, viene ya las recomendaciones, ¿no? Porque no queremos que esto solo quede graficado, pues, o representado gráficamente, sino queremos que se tomen o se den recomendaciones al respecto, porque esa es la idea, ¿no? En gestión de riesgo de desastre, generamos conocimiento del riesgo. Este es uno de unas tantas formas que podemos hacer para generar conocimiento del riesgo, pero que tiene que ser útil, ¿no? Entonces, el resultado del mismo tiene que terminar con recomendaciones. ¿Qué es entonces, según tus resultados de tus niveles de peligro, de vulnerabilidad, de riesgo, qué tipo de medidas podemos recomendar, ¿no? Entonces ahí entran medidas estructurales, no estructurales, y nuevamente caemos en el tema de trabajarlo de forma multidisciplinar. Incluso para elaborar estos tipos de mapas, tienes que trabajarlo con equipos multidisciplinarios. Si estás evaluando temas de movimientos en masa, los diferentes tipos de movimientos en masa, entonces sí o sí en mi equipo tiene que haber un geólogo, ¿no? De por sí, para que me ayude a hacer este discernimiento, incluso la priorización de cada uno de los descriptores, desde el más crítico hasta el menos crítico. Si estoy haciendo temas de inundación, un hidrólogo tiene que estar, ¿no? Y en todos los equipos lo que van a encontrar en común es que va a haber un ingeniero geógrafo, un geógrafo o alguien que maneje sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque él es el que va como que procesar esa información y va a dar la interpretación del mismo, ¿no? Entonces, lo común en todos los equipos es esa parte, porque es importante, pero que tiene que ser un equipo multidisciplinario, sí, y las recomendaciones que van, ¿no? Entonces, ya si son, para el caso de, en un ámbito urbano, ¿verdad? Infraestructuras, entonces, las recomendaciones después irán pues por un ingeniero civil, ¿no? Que pueda aportar, o un geotécnico que pueda aportar ahí recomendaciones de medidas aplicables en este ámbito, ¿no? Entonces es muy importante también el uso. No nos quedemos solo en que ya este es el resultado, no. ¿Y qué recomendaciones podríamos dar si tengo nivel bajo, medio, alto? Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir?
y a veces se recae mucho y van a encontrarlo de repente en algunos trabajos, que las recomendaciones son de tipo no estructural, es decir, así es un nivel muy alto, pues hay que decirle que hay que capacitarlos, ¿no? Y que conozcan sus zonas seguras y sus rutas de evacuación. Eso no da solución al problema. Eso es un paliativo, es temporal, no es una solución al problema. Entonces siempre hay que buscar cosas tangibles, cosas que busquen dar solución. Si tanto nos ha costado recopilar la información y generar este resultado, pues que las recomendaciones también sean buenas, ¿no? Aplicables. De esa manera la herramienta es útil y es por eso que muchos de los trabajos a veces que se realizan terminan encarpetados, porque no viene consigo las recomendaciones y recomendaciones que sean viables, ¿no? Entonces puedes tener un buen trabajo realizado, representado, pero no viene, o sea, ese es el problema, está graficado, me has dicho qué es lo que va a ocurrir, o probablemente pueda ocurrir, pero no me dices cómo o no me das una orientación, opciones a las cuales yo pueda abordar para dar solución al mismo, ¿no? Entonces, a veces ese es uno de los pequeños inconvenientes o traspiés que se tienen en la marcha, ¿no? Bien, no sé si tendrán algún aporte, consulta, de repente desde sus ramas o de lo que ustedes elaboran o están investigando. Bien, Solange, creo que ahí están las preguntas, no sé qué seguiría. Sí, ingeniera, parece que ya no hay más aportes. Entonces, bueno, para esta sesión ya es nuestra última sesión que hemos empezado para los que nos acompañan recién desde noviembre. Y bueno, es la primera vez que hemos iniciado esta propuesta de Journal Club en la facultad, ¿no? Entonces, voy a invitar a nuestro representante de facultad a que dé unas pequeñas palabras tal vez de culminación de este journal para todos, ¿sí? Huguito, ¿estás ahí? Ya, a ver, un momentito para que Hugo pueda acomodarse bien. Sí. Tal vez su conexión. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Me oyen? Hugo. Ya, ok, estaba teniendo problemas con el micrófono. Ok. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Espero que hayan disfrutado de esta última sesión, ¿no? Nada, chicos. Primero, quiero agradecerles a cada uno de los participantes por haberse tomado el tiempo, ¿no? de participar en esta nueva iniciativa, que como lo mencionó Sol, es la primera vez que la estamos realizando en la facultad. Ya lleva un buen tiempo en la universidad, ¿no? En varias facultades, pero también en otras facultades, en otras universidades, ¿no? Si no mal recuerdo, si no se me va el dato, estamos en 21 universidades a nivel de todo el país. Bueno, la iniciativa Journal Club, como ya ustedes se han dado cuenta, es la discusión de textos científicos, pero también el fortalecimiento y la creación de esas habilidades blandas que tanto nos hacen falta, ¿no? Como estudiantes. Espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes y se lleven la mejor expectativa de esta primera edición a nivel de facultad. También quiero agradecer a los chicos que me han apoyado, Solange y Sol. Gracias por haber estado ahí, apoyándome también en la formulación y al final en llevar a cabo todas estas sesiones a lo largo de estos casi 3 meses. Igualmente quiero agradecer y felicitar a la ingeniera que nos acompaña, la ingeniera Leti. Muchas gracias por darse el tiempo, sé que también usted es un gran esfuerzo por temas laborales, ¿no? Se le puede complicar, pero sé que ha hecho la mejor intención y lo ha hecho muy bien. Muchas gracias a cada uno. Para concluirlo, chicos, a Solange se le voy a pasar más rato. Voy a pasarles un formulario en el cual los chicos que son miembros permanentes de este club van a tener que llenar sus datos para una sorpresa que están organizando nuestras comisiones y el GFSE. ¿Ok?
No sé, quisiera escucharlos a cada uno de ustedes, si pudiesen darnos algunas palabras, qué es lo que se llevan de esto para poder cerrar esta sesión. Quisiera escucharlos a cada uno de ustedes, a ver si hay algún voluntario. Creo que a estas alturas ya deben explayarse un poquito mejor, ¿no? A ver, chicos. Sí, Huguito. Sí, yo voy a empezar ya que soy la Cordi. Y bueno, te quiero darle gracias a ti también, Hugo, por esta iniciativa, ¿no? Que salió adelante a pesar de las dificultades. A la ingeniera Leti, que amablemente se ofreció a apoyarnos todo este tiempo, tal vez sacrificando un poco el tiempo que ella tenía para otras actividades y apoyándonos aquí en la parte, explicándonos la parte de metodológica, con los conocimientos que ella tiene, ¿no? También a Sol, que ha sido un apoyo bastante para mí cuando yo no he podido tener internet, ella me ha apoyado bastante también buscando los papers para investigar. Y también a los chicos que nos han acompañado, a los 6 miembros oficiales, porque como saben, hubieron bastantes postulantes y tal vez también se admitieron a más miembros, ¿no? Pero siempre hay algunos que se retiran y yo les agradezco a ustedes de verdad por permanecer todo este tiempo con nosotros. A Catherine, a Marisol, a Javier, a Xiomi, a Kevin y a Mary, ¿no? Espero que se hayan llevado en cada sesión un poquito más de conocimientos. Tal vez ustedes ya venían con conocimientos y acá los han reforzado, o tal vez no tenían conocimiento de nada. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de Kevin, él es de otra carrera, él es de medicina y nos ha apoyado aquí también. Estoy segura que le ha servido un montón. Y en el caso de los demás chicos que están un poquito más familiarizados con el tema de gestión de riesgos, que son de ingeniería geológica, ingeniería geográfica, que apliquen todo lo que hemos aprendido, ¿no? De mi parte, pueden contar conmigo para lo que deseen. Saben que en el grupo ahí nos podemos apoyar. Tal vez puedan dictarse más talleres más adelante. Si alguno quiere, no sé, seguir con esta iniciativa, asumir el cargo de coordinador, normal los pueden comunicar a mí, a Sol, a Huguito, y vemos ese tema, ¿no? Para que no se pierda en sí lo que ya hemos estado avanzando. Y han aprendido qué es lo que se llevan de este Journal Club. Gracias. Ok, Sol, gracias. Ingeniera, ¿va a dar una palabra? Le interrumpí. Adelante, ingeniera. Gracias, Hugo. Sí, me descubriste, Hugo. Bueno, ya estamos en la última sesión, ¿no? Ha sido bastante gratificante y es un esfuerzo de parte de todos, porque desde Solange, en buscar la información, buscar los papers de diferentes fuentes bibliográficas para poder hacerlas llegar a cada uno de ustedes, de parte de ustedes tomarse el tiempo de leer, ¿no? Adicional a las lecturas que ustedes vienen desarrollando para sus diferentes fines. La lectura es algo sumamente importante, la verdad, es lo que resalta, eso es lo que va a nutrir cada día, es lo que ustedes puedan conocer. Siempre en todo espacio que ustedes, esto es de manera personal, todo espacio o curso que ustedes desarrollen, sáquenle el máximo provecho, complementen, pidan recursos bibliográficos, pidan información adicional, para que ustedes puedan empaparse aún más de esta información. El Journal Club, y por lo cual me llamó bastante el interés, fue de que uno buscaba agrupar a estudiantes, a profesionales de diferentes perfiles, para que se tenga como una retroalimentación entre nosotros, ¿no? Entonces siempre hay un tema de que uno es un poquito más tímido que el otro, ¿no? Pero en las sesiones es como que uno va a ir reforzando y el tema de presentar también ha hecho que el journal les permita a ustedes desarrollar otras habilidades, como bien mencionaba, hubo habilidades blandas. No basta con que conozcamos, no basta que tengamos toda la información y que nosotros interioricemos y sepamos generar información, sino que hay que ser capaces de transmitirlo. Entonces, estos espacios sirven como una especie de práctica, de experiencia, porque a ustedes les sirve en el tema de la fluidez, en el tema de síntesis, ¿no?
leerte pues un paper. En estos casos las chicas han tratado de buscar papers así no tan extensos para que se puedan leer y seamos capaces de hacer síntesis. Y recuerdo la primera vez que iniciamos con las presentaciones y luego empezamos allá a reforzar, y hay que citar siempre de dónde extraemos la información, qué tipo de citado vamos a aplicar. Entonces, estos valores agregados, estos inputs de alguna forma refuerzan la calidad de profesionales que somos en todo ámbito, ¿ya? Entonces seamos capaces siempre de interactuar, intervenir, de investigar, curiosear, aportar, y también ser capaces de recibir críticas, ¿ya? Seamos siempre abiertos a recibir críticas. Podemos tener una posición y puede que no va a ser la verdad absoluta, y van a haber otros colegas que van a tener otras posiciones, y seamos receptivos. Les va a servir mucho, no solo en su ámbito académico, sino laboral. Seamos bastante críticos para emitir opiniones, no nos guardemos la información, seamos capaces de compartir, porque esto retroalimenta, mejora, y también ser capaces de recepcionar puntos de vista de otras personas. Eso ayuda mucho. Entonces, este espacio, felicitarlos. El tiempo los domingos son bastante complicados, la verdad, para todos. Cada uno tiene diferentes agendas, pero se valora y yo la verdad lo resalto mucho de los que estamos conectados. Entonces, de mi parte, gracias también por hacerme partícipe de este espacio. Espero que perdure, que cambien con otros, quizás algunos quieran asumir el rol como algún coordinador, y también invitar a otros egresados. Hay muchos egresados de la carrera que tienen experiencias en temas específicos. Hubiese sido bastante gratificante que pudieran, algunos nos han acompañado en algunas sesiones compartiendo sus experiencias, pero que en las próximas también, de repente, aperturas del Journal Club, pues se pueda también aperturar con ellos, ¿no? Entonces, nuevamente reiterarles mi agradecimiento por hacer partícipe a cada uno de ustedes, y desearles y augurarles a cada uno también que las mejores parabienes para sus familias, en sus logros profesionales. Algunos sé que ya terminaron la universidad, prácticamente la etapa de pregrado, y que ahora les vienen nuevos retos, y como lo vienen desempeñando, estoy completamente seguro que van a tener los mejores logros, porque se ve en las personas, en cómo te desenvuelves, se detectan fácilmente esas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, sigan investigando, sigan involucrándose, sean capaces de compartir, nos va a ayudar muchísimo. Esas serían mis palabras, Hugo, y no sé quién más. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, nuevamente agradecerle por darnos el tiempo y por haber aportado a este grupo de muchachos que sin duda lo valora mucho, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguien de los participantes quisiera dar algunas palabras? No sé. ¿Puedo hablar un momento, por favor? Adelante. Sí, sobre todo, básicamente es para agradecerte a ti también por la convocatoria, por llamarme para poder pertenecer a este grupo, al igual que Sol, hemos venido trabajando todas estas semanas. Yo sé que con contratiempos entre el trabajo, entre la universidad, ha sido un poco complicado, pero hemos tratado de dar el 100% de nosotras para poder buscar los papers que se han ido desarrollando a lo largo de todas las sesiones. Igual, ingeniera Leti, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado, porque de cierta manera también nos apoya con el conocimiento y el expertise que usted ya tiene y ha adquirido a lo largo de toda la carrera. Igual a todos los chicos agradecerles porque nos han venido acompañando en todas las sesiones e invitarlos, ¿no?, a las posteriores sesiones, dado que se va a hacer una segunda edición, o como lo que les están comentando también en el chat, y quisiéramos pues de que muchos egresados o muchos alumnos de pregrado puedan continuar con esta iniciativa. Básicamente es eso, y muchas gracias a todos. Gracias, Sol. Gracias también por haber estado ahí, porque sin las coordinadoras y sin nuestra coordinadora no hubiéramos podido hacer que esto resulte como resultó, ¿no? Espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Bueno, ¿alguien quisiera escuchar a alguno de los participantes? No sé, ¿alguno desea tomar la palabra? Buenas tardes. Hola, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Buenas tardes con todos. Primero, a mí me gustaría agradecer la oportunidad que se me dio de poder pertenecer aquí al Journal Club.
agradecer también a la ingeniera Leti que semana a semana nos ha venido instruyéndonos de conocimientos, aclarando muchas dudas que tenía. Personalmente a mí me ha servido demasiado. No había tenido muy claro el tema de las estructuras de un artículo científico, de los procesos de investigación y todas esas cosas. Y conforme han pasado las sesiones y hemos ido compartiendo conocimientos, me ha quedado mucho más claro y todo eso me llevo también, todos esos temas de poder analizar y de poder entender, ¿no?, las metodologías de investigación que existen. De verdad, personalmente me ha servido bastante, me llevó muchas cosas que de repente no tenía cuando inició. Y muchas gracias, de verdad, estoy muy, muy agradecida porque ha sido una experiencia muy maravillosa y sobre todo muy enriquecedora. Gracias a todos y bueno, espero que esto siga continuando mucho tiempo más. Gracias, Marisol, gracias por tus palabras, no, de verdad. Espero que lo reitero, sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Y bueno, como para ya ir cerrando, quería comentarles porque veo bastantes preguntas respecto a las nuevas convocatorias que se van a hacer, ¿no?, en el chat. Sí, esta es, bueno, a nivel de la universidad, es la cuarta edición del Journal Club, a nivel de facultad, recién estamos en la primera, pero sí, el próximo semestre estamos organizando ya y preparando muchas cosas más. Si bien es cierto, este primer semestre ha sido un poco apresurado y un poco trabajoso, estamos tratando de organizarnos para que el siguiente semestre, en este caso la segunda edición de este club y del club de teledetección, perdón, sea más provechoso y podamos optimizar más los tiempos, ¿no? Chicos, la convocatoria, para hacerles partícipe de ellos, saldrá a partir de la página de Journal Club San Marcos, la pueden buscar como Journal Club UNMSM en el Facebook, ahí es nuestra página oficial, y a partir de esa página vamos a estar lanzando la convocatoria. Posiblemente, no está seguro todavía porque estamos trabajando en algunas cosas, salga a partir de la quincena de febrero o fines de febrero, en esas dos fechas probables. Entonces, si es que tú eres participante externo y deseas participar de manera permanente en este club, con esta iniciativa, pues te invitamos a estar atento a la convocatoria. Igualmente la vamos a estar haciendo llegar por medio de esa red, vamos a estar rebotándolo. Quizá tienen compañeros que quisieran estar dentro de este club, pasen la voz. También contamos con el club de teledetección, que también se va por su segunda edición. Y bueno, estamos también preparando algunas otras sorpresas, la creación de otros clubes para poder ampliar más esta iniciativa dentro de la facultad, ¿no? Y también algunas sorpresas más que ya se las iremos contando posteriormente. Nada, chicos, nuevamente, gracias por haber estado aquí y un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, cuídense a su familia, no salgan si no es necesario. Y espero de verdad que hayan disfrutado esto y se lleven la mejor experiencia de este club, ¿no? Muchas gracias, chicos. Creo que si no tienes nada más que agregar, Sol, puedes terminar. Antes de terminar, hay que tomarnos una foto de recuerdo, ya que, bueno, inicialmente no hemos tenido foto grupal, así que creo que es el momento indicado. Así que, si todos pueden prender su camarita, por favor, para tomarnos la foto respectiva. Los chicos que faltan, please. Sal, ¿me confirman si se ven todos? Que tengo problemas a veces de internet, no sé, no los visualizo a todos. No se ven todos, pero ya la mayoría prendió sus cámaras. Ya, entonces, ¿podrías tomar la foto, por favor? Sí, a ver. 1, 2, 3.
Ya, entonces, muchas gracias. Ya, chicos, entonces ya con esto ya concluimos nuestra última sesión. Y una vez más les doy las gracias y que esto perdure, ¿no? Antes de terminar, chicos, me olvidaba, lo reitero, no sé si les mencioné. Le voy a pasar a Solange un formulario para una pequeña sorpresa que están preparando los de actividades, ¿no? Para que se les pueda entregar. Igualmente estén atentos a la convocatoria, los que son actuales miembros estén atentos a la convocatoria, porque si desean volver a participar, ahí les vamos a mencionar. Listo, chicos, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Cuídense a todos, saludos. Gracias, buenas tardes. Gracias, ingeniera, cuídense.